Encuentro con Jesucristo. En estos días, esto es algo que escuchamos mucho en nuestra iglesia y ciertamente aquí en la parroquia Preciosísima Sangre. En el pasado, los católicos tendíamos a enfocar nuestra atención y esfuerzos en creer, mayormente el credo y los preceptos de la iglesia. Recibíamos los sacramentos, oramos las muchas devociones que se nos presentan del gran tesoro de nuestra iglesia. Éramos conscientes de nuestra pertenencia de la iglesia católica y de nuestra identidad católica. Todo esto era y es bueno. Somos parte de una gran familia y de una gran tradición fundada en nuestro Señor Jesucristo, pasada a nosotros por los santos y los maestros de nuestra fe, más importante aún nuestras familias, escuelas católicas y parroquias. En años recientes hemos visto un renovado enfoque en la persona de Jesucristo y en la relación personal con Él. Esa relación, como todas las relaciones, comienza con un encuentro con el otro. Esta idea del encuentro nos invita a encontrarnos con Jesús en una manera renovada. Encontrarnos con Jesús no como el objeto de nuestra fe y devoción, quien es honrado, reverenciado y hasta amado, pero que permanece distante de nosotros. Nos encontramos a Jesús como el sujeto, una persona viva que respira, que ama y con quien nosotros entramos en una relación, en una amistad. Esta idea no es una nueva idea. Muchos de los santos hablaban de Jesús como un amigo. En las lecturas de hoy escuchamos de 3 encuentros diferentes con nuestro Señor. En el pasaje del Evangelio de San Lucas, Jesús, quien se había revelado a 2 discípulos en el camino de Emaús, se les vuelve a aparecer a estos discípulos y a otros discípulos. Aquí vemos un primer encuentro con el Señor resucitado. Al principio, los discípulos estaban confundidos y asustados. El mismo Jesús, a quien habían visto 3 días atrás brutalmente ejecutado, estaba ahora frente a ellos. Estaba vivo. No era un fantasma. Él estaba vivo y físicamente presente, aunque de alguna manera diferente. Para asegurar los discípulos que realmente era Él y no un fantasma, les muestra las heridas de su pasión y come un pedazo del pescado que ellos traían. Solo luego de este muy personal y hasta amigable encuentro del Señor resucitado, les da a los discípulos un breve catequesis de quién Él es y por qué tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos. Entonces Jesús envía
a sus discípulos como testigos, a compartir con otros lo que habían visto y su encuentro con el Señor resucitado. Haciendo estos, ellos extienden a otros una invitación al encuentro, a conocer a Jesús y a entrar en una amistad con el Señor de la creación. El segundo encuentro que escuchamos está en la segunda lectura de los Hechos de los Apóstoles. Este encuentro está mediado a través de la proclamación de la Iglesia de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Habiendo sanado un mendigo en el nombre de Jesús, Pedro catequiza a la multitud en una manera muy similar a la que utilizó Jesús con los discípulos en el Evangelio de hoy. Por medio de la proclamación de Pedro, el mandato y el llamado al arrepentimiento, la multitud es traída a un encuentro sanador con el Señor, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Finalmente, en la lectura de la primera carta de San Juan, nos encontramos con Jesús como nuestro defensor, nuestro auxilio, el que a nosotros pecadores nos lleva a una correcta relación con Dios el Padre. Juan continúa diciéndonos cómo por medio de nuestras acciones podemos llegar a conocer a Jesús, estar seguros de nuestra relación de amistad con Él. Esto sucede cuando obedecemos la palabra del Señor, obedeciendo sus mandamientos. Y los mandamientos de Jesús no son otra cosa que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto significa que nosotros nos encontramos y tenemos una relación con Jesús cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida y nuestro ser. Y cuando buscamos hacer lo que es bueno y justo para otros. No importa quién es el otro, aun cuando el otro es poco amable, grosero o no es bueno. Nosotros no vemos físicamente el Señor resucitado. Nosotros tenemos el testimonio de aquellos que lo vieron y podemos confiar en este testimonio. Tenemos la proclamación de la Iglesia que Cristo fundó para proclamar su nombre y llevar a cabo su misión. Tenemos las Escrituras que vienen a nosotros a través de la Iglesia. Tenemos los sacramentos que nos comunican la vida de Cristo. Si tenemos todo esto y amamos a Dios y a nuestro prójimo, tenemos todo lo que necesitamos para encontrarnos y permanecer en una amorosa amistad por vida con nuestro Señor resucitado. Entonces, extendemos a otros una invitación al encuentro y a entrar en una amistad con nuestro Señor Jesucristo.